Vamos a comenzar, señoras y señores, con la siguiente conferencia, que está a cargo de don Nicolás Pérez Serrano Jáuregui. Y me corresponde hacer su presentación. Y es para mí un placer y una satisfacción poderlo hacer, ya que conozco a Nicolás desde hace muchos años e incluso hemos coincidido en alguna actividad sobre el arbitraje también hace bastantes años. Sería casi una conferencia el leer su currículum vitae. Es impresionante. Nicolás es abogado en ejercicio desde el año 1973, fue miembro del despacho del doctor García Enterría, letrado de las Cortes, cuerpo en el que ingresa con el número 1 de su promoción en enero del año 75 y ha seguido en activo desde entonces, secretario general del Senado en la legislatura constituyente de 1977 a 1978 y asesor de la Comisión Constitucional de dicha Cámara y de la Comisión Mixta Congreso-Senado, letrado mayor de las Cortes y secretario de la Junta Electoral Central durante los años 79 y 81, secretario general del Congreso de los Diputados durante la legislatura de marzo 79 a noviembre del 82, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid durante los años 71 a 77, e innumerables cargos y innumerables méritos que tiene don Nicolás Pérez Serrano. Y para mí es una satisfacción que hoy pueda estar aquí con nosotros, porque él ha vivido en primera persona pues muchas de estas cosas que antes el profesor Sánchez Juliá nos decía, porque ha sido, como decía antes, secretario general tanto del Congreso como del Senado. Y sin más, Nicolás, tiene la palabra. Buenas tardes a todos. Voy a enunciar lo que voy a decir, porque es denso, y aunque luego me vaya saltando trozos de lo que considere menos relevante, al menos que sí que tengan desde un comienzo el esquema. Primero, agradecimientos, ahora los haré. Segundo, explicación de propósitos. Tercero, unas observaciones previas acerca de qué es lo que se piensa o de qué se parte a finales del 75. En cuarto lugar, me referiré al consenso, bajo 10 o 12 perspectivas distintas. En quinto lugar, voy a hacer también alguna referencia a lo que es la transición. En sexto lugar, y aunque les choque, porque somos en principio más de letras que de ciencias, hablaré del arquimedesismo político. Y en séptimo lugar, hablaré de las columnas de reformismo, reconciliación y constitución, que es a lo que se dedica en principio el título de la conferencia. Haré al final una especie de estrambote o de conclusiones y, como se lo he entregado ya a Elena, lo tienen ustedes íntegramente a su disposición para consultar los datos que quieran. Agradecimientos a todas las instituciones que han hecho posible que hoy estemos aquí, y en especial a Joaquín Sánchez Garrido, que tuvo la ocurrencia de invitarme, por supuesto a la Universidad de Castilla-Mancha y en especial a Elena Rebato y a Javier Díaz Reborio, estudioso de la figura de mi padre, cosa que agradezco por consiguiente doblemente, y a todos por su asistencia. Explicación de propósitos. 40 años de vigencia de una Constitución entre nosotros supone efemérides digna de celebración, más si se trata de un texto de corte liberal y descentralizador, pues en nuestra historia, desde 1808, las constituciones a lo sumo dieron lugar a un bienio o a un trienio liberal o a un bienio progresista, periodos breves que trataron de enervar la fuerza de décadas ominosas o tiempos de textos impuestos, centralizadores en extremo y cuyo desarrollo de las libertades quedaba en manos del cambiante legislador ordinario. Debería, pues, concitar entusiasmos, especialmente si se considera que el del 78, por cierto, es la Nicolasa. Si iniciamos la andadura constitucional con una pepa, porque es del 19 de diciembre, el 19 de marzo, el 6 de diciembre es la onomástica de San Nicolás de Bari. Hay otro San Nicolás menos relevante, que es el Tolentino, que es en septiembre. El 6 de Bari es
la Constitución se celebra ese día y es la Nicolasa. Bien, debería, digo, concitar entusiasmos. Y además hay que mostrar testimonio de reivindicación. Sí, hay que reivindicar este texto, pues no es cierto que esté obsoleto y menos riguroso resulta aún sostener que no ha funcionado en su desarrollo social, político y económico. Hemos resistido huracanes, tifones, tsunamis y golpes de Estado militar y nacionalista, y ha demostrado poseer todavía capacidades de supervivencia. El porqué del título elegido lo tienen ustedes en los trípticos. Tiene sentido, en mi opinión, pues pone el punto de mira del análisis en los tres contenidos calificativos del bienio 77-78, tan rico en acontecimientos, formas, contenidos y consecuencias que desde luego fueron reformistas, reconciliadoras y constitucionalistas. En octubre, para que lo sepan ustedes, también cumple 60 años de vigencia en la Constitución francesa de 5 de octubre de 1958. En diciembre, la nuestra cumplirá 40. Ambas constituciones se han integrado sin problemas en Europa y ello ha de ser también motivo de alborozo. Y todo ello con una perspectiva, una visión perspectiva u óptica del todo personal, que primero fue vivencia, participación activa, como decía Joaquín Sánchez Garrido en la presentación, que por cierto, más que de currículum, yo siempre hablo de ridiculum vitae, pero en fin. Y más tarde, además, reflexión para ahormar la experiencia a moldes objetivos, racionalizados, con el único objeto de mostrar lo sucedido con ojos de primera y tercera persona al tiempo, como si fuera un dentro-fuera. Dice un autor de nuestros días que purificar el pasado es pura ficción. Yo no trato sino de ofrecer, sin edulcorantes ni omisiones intencionadas, más que una mera visión de la realidad que viví en aquellos años, dando una versión auténtica de lo que interpreté y sigo entendiendo como lo sucedido de verdad, tratando, eso sí, de hacerlo llegar a quienes me escuchan como interpretación de esos actos que consistieron en reformar, reconciliar y aprobar una Constitución. Observaciones previas, premisas de las que se parte a finales de 1975. Hay más, seguro, pero son los razonablemente imprescindibles o necesarios para hacer posible la transición. Estas observaciones previas nos darán la pista para comprender mejor el momento y cómo se gestó la proeza, una auténtica hazaña comparativamente respecto de otros tránsitos entre regímenes políticos distintos de los siglos precedentes en España, la proeza de dar a luz una constitución democrática y no impuesta en diciembre de 1978. Recuerden ustedes que los diciembres últimamente, en aquella época, tienen gran relevancia. Se trata de un bienio riquísimo y del todo atractivo. Es quizá el bienio más rompedor que España ha tenido jurídicamente hablando, pero menos conflictivo social y políticamente en su historia. Y ello a pesar de que durante no pequeña parte del mismo conviven, y esto es importante que lo retengan, conviven superpuestos dos ordenamientos jurídicos y políticos de signo opuesto. Me permito subrayarles los siguientes 7 aspectos como los que más contribuyen a dar una fisonomía muy especial a esos 2 años. Primero, la muerte anunciada de un moribundo, producida solo un año atrás, el 75, demuestra la inviabilidad post-mortem de sostener un régimen político personalista y dictatorial, sobre todo tras la muerte en diciembre de 1973 de su lugarteniente Carrero Blanco, y a pesar de que se aseguraba, en aras de preservar el inmovilismo, que todo estaba atado y bien atado, frase que se hizo absolutamente, hoy dirían ustedes, viral, pero bueno, muy conocida. Se suponía, y no fue así, que unos, los de siempre, tenían en sus manos los hilos y cordeles o hasta sogas y maromas para seguir atando y desatando. Segundo rasgo, un harakiri digno. El pleno de la aprobación de la futura ley para la reforma política, como ya les ha subrayado don Santos Juliá, el pleno es de noviembre del 76 y tiene una enorme significación. Dar por muerta o darse por muerta una clase política monocolor,
dominante durante décadas en exclusiva, dominante pero también dirigente y excluyente, que transita por el bienio hacia el olvido o hacia aguas en las que han de aceptarse unas reglas del juego muy diferentes a las vigentes hasta ese momento. En la votación, en ese momento, Cortes franquistas, aprobación para la reforma política, 425 síes, 59 noes y 34 abstenciones. Esa fue la aprobación por las Cortes españolas de dicha ley. Tercer rasgo, la democratización desde una legalidad autoritaria, prohibicionista y castigadora del delito de la pluralidad y encorsetada en sistemas cerrados sobre sí mismos y aislacionistas. Hay apertura, si bien de alguna forma contenida o controlada, en todos los campos, como luego veremos parcialmente. En cuarto lugar, parcialmente ya se ha dicho, nos hemos solapado solo en parte, don Santos y yo, los aspectos a desarrollar. Hay una monarquía que hereda un reino en el que la dinastía instaurada no había reinado, a pesar de ser la proclama oficial que se hacía en la Ley Fundamental de Sucesión en la Jefatura del Estado de 1947. Esa forma de Estado se autoconvierte en limitada y después en constitucional, siendo incluso, entre comillas, motor del cambio, como acertadamente se dijo de don Juan Carlos de Borbón. En quinto lugar, una situación económica favorable y que descansaba en una sólida burguesía o clase media, situación muy distinta a otros momentos en que España inicia el cambio de régimen político. Ojo, con matices. No se olvide que en 1973, poco antes pues de la transición, hubo una enorme crisis, la llamada crisis del petróleo. Sexto, también se ha subrayado parcialmente antes, lucha no cruenta entre plataformas y platajuntas. Sobre ello me detendré algo más tarde después, o algo más detenidamente después. Reformas frente a rupturas, acaso todas ellas con el denominador común de pretender diseños de futuro en un todo acordes con nuestra lejana pero deseada Europa. Y en séptimo lugar, un sentir extendido de hallarnos ante un momento en que era posible y del todo necesaria la reconciliación sin exclusiones y de avanzar sin cometer los errores del pasado y, si era factible, dar con soluciones nuevas a los pleitos históricos arrastrados que, de una u otra forma, habían producido 3 guerras carlistas, una guerra civil y un completo aislacionismo. Hay euforia social contenida, hay contención política, y pondré ejemplos que demuestran que hubo un juego de engaños recíprocos que se manifiesta sobre todo en las bambalinas de las Cortes españolas, donde una minoría se encargaba, sin mostrar del todo sus cartas, de intentar el logro de que todo un régimen aceptase su defunción política, aunque para ello hubiese que morir manifestando que el régimen anterior seguía. Todo lo que llevo dicho encaja con la imagen que quiero transmitir. Las 3 columnas que dan sustento a cuanto vamos a decir son la reconciliación, la reforma y la constitución. Cada una tiene su especificidad propia, pero a todas ellas subyacen elementos o un magma común. Además, en cada una de ellas hay aspectos o extremos que encajarían, resistiendo cualquier análisis teórico exigente, en más de una de esas 3 columnas o pilares independientes. Así ocurre señaladamente con lo que doctrinalmente podríamos consignar bajo la rúbrica de avances constitucionales. Son los que antes del texto del 78 dan lugar a normación concreta que suponen un adelanto de lo que luego se consignará casi letra por letra en la Constitución de 27 de diciembre de 1978 y que obviamente suponen una reforma al tiempo que claras evidencias de una política con mayúsculas de reconciliación. Ejemplos paradigmáticos de estos adelantos o avanzadillas de signo constitucional, pues valgan 2, los regímenes preautonómicos adoptados mediante decreto ley y también el régimen electoral, de nuevo aprobado mediante un decreto ley en esta ocasión de marzo del 77.
Recuerden que la última ley electoral anterior es de 70 años atrás, la ley Maura, creo recordar que de agosto de 1907. Parece como si no se quisiera esperar a un órdago final, sino que piedra a piedra, amarraco a amarraco, como en el mus y de cara a una muerte dulce del régimen anterior, se tratase de prefigurar desde ya, al comienzo de 1977, ese futuro constitucional e ir acomodando la realidad a una norma fundamental todavía inexistente, idea esencial que late en la última de las leyes del régimen, la llamada octava ley fundamental, que se aprobará en las postrimerías de 1976, cuando ya había pasado un año desde noviembre-diciembre del 75 en que fallece Franco. Si se nos permite el símil, la natividad constitucional mucho tendrá que ver con el mes de diciembre. 2 referéndum, 1976 y 1978, y la final datación y aprobación de la de 1978. Sobre eso insistiré brevemente después. Permítaseme una evocación personal. Recuerdo bien que empecé a preparar mis oposiciones a las Cortes el día que mataron a Carrero Blanco, 20 de diciembre de 1973. Llamé aterrado, pues no sabía a qué obedecía el ulular de tantas sirenas por Madrid. Llamé a mi preparador. Me contestó que no entendía por qué no estaba preparando mi tema 1, el que me tocaba y era mi obligación. Juan Antonio Ortega Díaz Ambrono, mi preparador, iba a ser una de las cabezas pensantes de la transición y seguro que ya entonces intuía que las Cortes a las que yo opositaba tendrían que ser otra cosa. Me alentó sobremanera y me tranquilizó absolutamente esa visión suya de las cosas. Ingresé el 2 de enero del 75, fecha que traigo a colación para que puedan entenderse mejor mis afirmaciones, muchas de las cuales se sustentan, de pasada lo he mencionado ya, en la experiencia personal como vivencias que tuvieron lugar en un momento y en un lugar muy excepcionales, únicos, privilegiados. Para un letrado, jurista, al fin y al cabo, no hay tarea más excelsa que asesorar a los órganos parlamentarios encargados de redactar una constitución para tu nación, en tu nación o para tu país, o contribuir a dar puño nuevo y fisonomía de parlamento occidental moderno a unas Cortes españolas que pertenecían a otro modelo teórico y práctico. 4. Consenso. Primero, complicidades. La reforma, la reconciliación, la elaboración de la Constitución, muy en primer término, no se pueden explicar sin algo tan tangible, pero inmaterial al tiempo, como las complicidades, quitando, por supuesto, a esta palabra la connotación penal que a veces tiene. Al menos se dieron las siguientes complicidades. Las enuncio, pero cada una de ellas daría lugar para toda una disertación. El monarca y el presidente Suárez. Toda la clase política en general. Una anécdota. Al finalizar la legislatura constituyente, Antonio Fontán, presidente del Senado, da una cena a los portavoces y Josep Benet, PSUC, quiero decir comunistas catalanes de la época, hombre que además tenía encima el tinte de haber pasado por Montserrat muchos años de estudio y que haber profundizado en la historia de España en escribir un precioso volumen sobre la Semana Trágica de Barcelona. Benet le dice a Fontán: presidente, no se equivoque, esto es nuevo en la historia de España. Cuando dos dirigentes de la Segunda República se encontraban en el tren, no se saludaban. Hay ahí una evidente reflexión en torno a lo que venimos comentando. Complicidades también entre el pueblo y la clase política, entre ideología y realidad, los blasillos de Forges, luego les haré una breve referencia, entre la tarea política y los medios de comunicación, entre el mundo y los españoles, entre la intelectualidad y el populismo, y entre el camino trazado, definido por Franco para su posteridad, y el cambio sin definir, infinito, abierto. También hubo dúos. Este aspecto ya esbozado puede concretarse, como les digo, en dúos, unos de personas, otros de edificios o instituciones. Zarzuela Cortes, es decir, rey legislativo, Moncloa Carrera de San Jerónimo, aunque esto es no en plenitud, debido a un cierto
enclaustramiento o aislacionismo del presidente Suárez, Zarzuela-Moncloa, Carrillo-González, Guerra-Abril, Gobierno-oposición, Gobierno-franquismo, Rey-Fernández-Miranda, Rey-Suárez. De todo ello, brevemente les daré ejemplos. También ruptura-reforma, como mencionaba el profesor Julián, y plataforma-plata-junta. Aquí es interesante retener que inicialmente esas dos entidades son la Junta Democrática y constituida por Santiago Carrillo en julio de 1974 y la llamada Plataforma de Convergencia que organiza Felipe González en junio de 1975. Ambas convergen y forman en 26 de marzo de 1976 la denominada Plata Junta de Coordinación Democrática, entre todos Plata Junta. Y hubo, con esas complicidades, con esos dúos, negociaciones entre muchos de los citados, a veces simultáneas, en ocasiones sucesivas. Orden interno. Les llamará la atención, pero pongo mucho énfasis en este pequeño apartado, para que ustedes vayan aterrizando. Singular presencia tuvo, en momentos relevantes de la época, el Partido Comunista. Saben ustedes lo que ocurrió, o lo deben recordar, lo que ocurrió en la semana trágica de enero de 1977, los asesinatos de Atocha. El Colegio de Abogados de Madrid pactó, a través de Pedrol, su decano, cómo sería el acto de homenaje. Los asesinados eran miembros del partido en su mayor parte. Y algo parecido ocurrió más tarde, y de esto soy testigo directo. Saben ustedes lo que pasó el 23 de febrero, superado el cual, el viernes siguiente, 27 de febrero, estaba organizada una gran manifestación. El presidente de las Cortes, del Congreso, Landelino Lavilla, con el que yo despachaba N horas diarias, aquella tarde estaba intranquilo. Estábamos firmando todos los papeles que salían de la mesa y estaba intranquilo. Llamó 2 veces al jefe de orden de las propias Cortes, un comisario llamado José Luis Oria Misas, un tipo encantador, malagueño, bajito, gracioso, pero no contento con las tranquilidades que le transmitía Oria, mandó llamar al jefe de la tropa externa, que tenía a su cargo el orden público de la manifestación. Llega el teniente, no sé si era teniente coronel o coronel Alcalá Galiano, luego fue general, dirigió la Policía Nacional y murió en el año 2005. Le da de nuevo todas las garantías al señor presidente, se cuadra mediante un taconazo que en el pequeño despacho del presidente sonó inmensamente profundo y fuerte, y al final le dice: señor presidente, no tenga ningún tipo de escrúpulo ni de miedo al respecto. El servicio de orden interno de la manifestación está en manos del Partido Comunista. Eso dice quien manda la tropa, que era la encargada o el máximo responsable del orden público en Madrid el 27 de febrero de 1981. 7 sentimientos o ideas fuerza. Desde luego, sin consenso habría sido diferente, aunque incluso cabe plantearse si habría habido en puridad transición sin consenso. Pero yo tengo para mí que hay 7 grandes sentimientos o ideas fuerza. Primero, nos mostramos como pertenecientes, y la expresión que es de mi padre yo creo que es retenible por todos, nos mostramos como pertenecientes al cuerpo facultativo, lejos de eso que mi padre llamaba, acertada y aceradamente, ser del cuerpo dificultativo, es decir, esa conducta que ontológica y sistemáticamente consiste en poner trabas o en decir no se puede. Segunda idea, fuerza. Se prefería perder algo antes que imponer todo. Tercera, se contagiaba ilusión entusiasta, transmitiendo que era factible el cambio ordenado y a la vez radical de la orientación política. Cuarta, era deseo perceptible el conjugar o hermanar política y sociedad, ideas o ideales y realidad. Quinta, se afloraban valores compartidos que hasta el momento, finales del 75 o el 76, era imposible expresar. Había habido muchos exilios, externos o internos, pero se diluían en ese momento deseosos de aportar ilusión y experiencia enriquecedores.
Sexta idea, se pensaba que era imprescindible y urgente levantar vetos y prohibiciones, enervando su fuerza jurídica en aras de una nueva legalidad, otros parámetros políticos y sociales al respecto. Y séptima, es más que posible que todo ello se hiciese con el afán mayéutico, si no lo saben, miren el diccionario y que no se les olvide nunca la mayéutica, era más que previsible que había un afán mayéutico para que todos los españoles, en todos ellos, surgiese el sentimiento de que eran ellos los que daban a luz al nuevo régimen. El consenso. ¿Qué es el consenso? En quinto lugar, dentro de este apartado. Es, creo yo, disposición, criterio, voluntad, actitud, convicción, generosidad, aptitud. Frente a quienes, y son muchos, que subrayan la idea de método, una simple metodología, algo meramente instrumental y que así queda un tanto desustanciado de valor, me atrevo a afirmar ante ustedes que el consenso sobre todo consistió en una actitud, una disposición, una convicción cargada de contenido, en 7 grandes aspectos. Primero, el genuino talante, que se tradujo después en un especial talento para la tarea. Segundo, el fruto de una sorda lucha de legitimidades, algo apuntaré complementariamente después, a saber, la ortodoxia franquista imperante frente a lo que se quería que fuera la futura legitimidad democrática. En tercer lugar, un elán, un impulso político capaz de instaurar un régimen distinto. En cuarto término, un altruista afán, superador de la propia supervivencia en la poltrona de la política. En quinto lugar, un ímpetu antiexilio o sentimiento de la necesidad de no exclusión, no en balde muchos procedían de ese estado. En sexto lugar, una convicción arraigada de que el poder político debía estar supraordenado al poder militar y que ese trato hacia ciertas castas tendía a desaparecer, y ello, les aseguro, no era fácil en el momento. Y en séptimo y último lugar, sobre eso habrá que darle más vueltas después, en séptimo lugar, la confianza en la fuerza de la legalidad y de que ésta puede cambiar el rumbo y la orientación de un régimen político actuando conforme a lo que el propio sistema prevé para su reforma. Respeto, pues, al derecho y a su capacidad de transformación del contenido de la norma, afirmando, por tanto, el valor intrínseco que dentro de ella tiene siempre la posibilidad de variación. Ese fue el tránsito, que tiene significaciones varias desde lo religioso a lo profano. Pero es preciso advertir una restricción o matiz que perfila el concepto y que ha impuesto el tiempo. Hoy, tras la experiencia 77-78, asociamos mecánica y espontáneamente, sin que sea para ello preciso dosis alguna de racionalización o de racionalidad, asociamos transición con cambio político pacífico. Pero es solo un tipo de aproximación, acaso indebida, dada esa plurivocidad semántica del término. De hecho, incluso coincidiendo con el tiempo, hubo intentos de que no fuera así, que no hubiera cambio o que si lo había no fuera pacífico. Lo relevante, pues, es subrayar cómo fue. Puestos a apurar el argumento y tratando de buscar la esencia última del consenso, hallar su prístina naturaleza, les aseguro que es algo más que método. Fue eso, disposición, criterio, voluntad de no imponer fórmula constitucional ni estructura u organización de la sociedad. Fue igualmente convicción de estar en situación política inadecuada y necesidad de acomodo u homologación. La desubicación de toda la clase política, creo yo, se manifestaba también en 7 aspectos. Primero, con respecto a un mundo, Europa-Occidente, en que ya no había dictadura. Segundo, en un mundo en el que los ismos se contrarrestaban entre sí. Tercero, en un mundo en el que el modelo de la monarquía existente difería mucho respecto al diseño realizado en 1947 por la Ley de Sucesión Política o de Sucesión a la Jefatura de Estado del régimen de Franco. En cuarto lugar, en un mundo o con respecto a un mundo en que la pluralidad política reinaba y se hacía posible gracias o a través de los partidos.
En quinto lugar, en un mundo inmerso en procesos de integración de lo territorial y de lo personal. En sexto lugar, en una España que pertenecía a generaciones que ya no habían hecho la guerra civil. Y en séptimo lugar, con respecto a un mundo en que la legitimidad política era democrática de abajo arriba y no personalista de arriba abajo. El consenso deja un campo de actuación político para el futuro, el marco constitucional, que es a la vez y con natural intensidad rígido y modificable, definido e infinito. Todos aceptaron tal estado de cosas para el futuro y todos manifestaron esa voluntad de pertenencia y de creación de una nación española. El artículo 93 ha sido citado antes. Ojo, es muy importante que ustedes ya, juristas o futuros juristas, empiecen a distinguir con toda nitidez. El artículo 93 no permite o no prevé la cesión de titularidad de soberanía. Prevé la cesión del ejercicio, luego se mantiene la titularidad en manos de España. Y recordaré que por ley orgánica del año 85, de 2 de agosto, se autoriza la adhesión de España a las comunidades europeas. Decía Churchill que el gran problema de nuestra época es que los hombres no quieren ser útiles, sino importantes. Y me permito opinar que en el bienio hubo más pretensión de utilidad que de otra cosa. Marina, un gran pensador de nuestros días, nos aporta reflexiones acerca de los sentimientos. Ya saben ustedes que es fundamentalmente con los que trabajo para dar una más acertada y acercada visión del consenso y la transición. La historia humana, dice Marina, es el dramático esfuerzo de una especie animal para constituirse como especie noble, regida por normas justas y benévolas. Y en ese afán de progresar, sospecho que tuvieron importancia decisiva algunos sentimientos. Y enumera la compasión, el altruismo, la solidaridad y tal vez un sentimiento de indignación ante la injusticia. Y hace además ejemplificaciones. Dice que hay conductas correctas y otras incorrectas. Las correctas serían la magnanimidad, los actos de acuerdo con la propia dignidad, y las incorrectas, la altanería, la presunción, la petulancia, alardear, jactarse, vanagloriarse. Nos vamos pues acercando a un punto de convergencia de muchos de los elementos con que vamos contando. Actitud, disposición, aptitud, generosidad, magnanimidad. Pero para hacer más técnica la descripción de lo que les cuento, lo mejor es acudir al DRAE, al Diccionario de la Real Academia Española. Actitud es una disposición de ánimo de algún modo manifestada y como añadidos que la hacen más comprensible, alude el diccionario a que las hay o benévolas, o pacíficas, o amenazadoras, bien de un partido, bien de una persona o de un gobierno. Y por su parte la disposición, dice el diccionario, que es aptitud, proporción para algún fin, es gallardía y gentileza en la persona, desembarazo, soltura en preparar y despachar las cosas que uno tiene a su cargo, y estar o hallarse en disposición supone hallarse apto y pronto para algún fin. Pues bien, todo ello cuadra a la perfección con lo que a mi juicio, y lo vi encarnado en cuanto tuvimos el privilegio de participar en el proceso, supuso el consenso y la propia transición. El consenso fue más actitud que método, repito, o en todo caso aquella fue previa y requisito necesario, imprescindible para que se diese ese método. Tenía que ser además necesariamente recíproco, múltiple e incluso configurarse, como luego diré, como integral, con dos precisiones. Habría 4 campos, según subrayan los tratadistas de la materia, en los cuales esa disposición tendría que coincidir. El tercero tiene menos relevancia, pero los enuncia en todo caso los 4. Primero, valores y principios, aunque provengan de una cultura cívica heterogénea. En segundo lugar, la composición y el funcionamiento de los órganos de los poderes públicos. En tercer lugar, unas ciertas políticas de gobierno. Y en cuarto lugar, la elasticidad de la propia Constitución. Fue algo más, por tanto, que método para nombrar una Constitución. Aunque muy pronto algunos de los ponentes, Miguel Herrero en concreto, denunció que había lo que él llamaba las vías falsas del consenso,
Les puedo asegurar que el consenso funcionó al menos en esos tres grandes aspectos, más ese cuarto lateral. Ustedes me dirán, ¿y cómo es posible medir o poner algún ejemplo para que esto sea verdad? Les voy a poner uno e investiguen ustedes de verdad porque tiene su importancia. Cuando llega en agosto del año 78 el texto constitucional del Congreso aprobado al Senado, Antonio Fontán es presidente del Senado y me dice, yo era secretario general del Senado, Nicolás, el artículo 26 no puede volver a ser artículo 26 en la historia de España. Le respondí, yo era joven, tenía 30 años, pero entendí a qué se refería. Le dije, presidente, en las próximas 4 horas no me busque. Buscamos fórmula para que el artículo 26, después, al final de la Constitución, en su actuación final, fuese artículo 27. Pondré algunos añadidos a lo que era Antonio Fontán. Fontán, miembro supernumerario del Opus Dei, antiguo codirector con Rafael Calvo Serer del periódico Madrid, profesionalmente era catedrático de filología latina. Nothing to do with, como dirían los british, nada que ver con un hombre preocupado directamente por la historia de España. Le preocupaba siquiera que en numeración coincidiesen el artículo que refería regulaba la materia de educación, que había sido quizá el gran fracaso de la Constitución de la Segunda República. Hasta ese extremo de finura hubo. Concordia, diálogo, consenso, y planteo una derivada que es así. Búsquenle ustedes antónimos. No hay. El consenso en ese bienio no significó que hubiese unanimidad para todo y en todo. No es verdad, hubo disensos importantes. Esa actitud, disposición, talante, no puede ser, creo yo, a juicio de quien les habla y a fecha de hoy, sin faltar a la verdad, no puede ser ni vilipendiada ni denostada en función o en virtud de supuestas sospechas. Hay una vieja afirmación que dice: nuestro tiempo vive bajo la influencia de los maestros de la sospecha, Nietzsche, Freud y Marx, que se empeñaron en descubrir una impostura por debajo de las aparentes buenas intenciones. Y yo les pregunto, ¿a qué autor de los tres citados ascribir a esos que lanzan sospechas sobre el consenso y la transición? ¿Son de Nietzsche? ¿Son de Freud? ¿Son de Marx? He de subrayar también, para que no todo sea del color de rosa, que hubo también espinas. No todo eran rosas de espléndido color, tacto maravilloso y sedoso y olor grato y penetrante. El proceso no fue lineal ni todo el rato increscendo. Se equivoca, por tanto, quien haga sus críticas pensando que imperó el narcisismo, la autocomplacencia, la mirada divina que, una vez hecho, dijo y vio Dios que todo era bueno. Tampoco se dio la misma postura siempre por parte de cada actor, ni se produjo con la intensidad equiparable en cada momento o con relación a cada cuestión. Por ello, creo, es más de alabar el conjunto, que supera más que el aprobado y fue motor y espejo en que se vio reflejada la sociedad civil. Más o menos, la anécdota de Pasionaria es que, además de lo que ha contado Santos Juliá, se le acerca, porque había llegado a Pasionaria antes al despacho de Hernández Gil, y se le acerca por detrás Adolfo Suárez y le da en el omóplato, en el hombro, y dice: señora, me parece que no nos han presentado, soy Adolfo Suárez, presidente del gobierno. Bueno, pues Blasillo, el personaje inefable del Forges, decía en aquellos momentos: visto el espectáculo de estos días en las Cortes, el sábado que viene no podremos recibir a pedradas al equipo de fútbol que viene a jugar contra nosotros. Como añadido, habría que mencionar la generosidad. Dice Marina que en su origen generoso significaba capaz de engendrar, pero de ahí pasó a ser un comparativo de superioridad, lo que produce más de lo que estaba obligado a producir. A lo cual apostilla, y la precisión no resulta baladí, que la generosidad es antónimo de envidia, lo cual resulta esencial para añadir matices en cuanto vamos viendo acerca del consenso y la transición.
Me parece que es una palabra que añade no poco para describir la actitud con la que se afrontó ese tránsito y que impuso criterio para el método de consenso. Se quería engendrar otro régimen, y no cualquiera, sino uno que obedeciese al canon de las democracias occidentales, y para ello no se reparó en esfuerzos, produciendo un resultado más allá de las expectativas más exigentes, cercado a un grado de excelencia que hoy se predica para otras cosas. Incluso percibí pasión por hacerlo. La fórmula, apasionada por tanto, no estaba ni mucho menos reñida con el planteamiento racional que imperó. Apuntaré complementariamente que sí hubo una libido dominandi, pero a su manera. La clase dirigente tuvo esa componente que venimos describiendo y ello, creo yo, se aleja bastante del contenido habitual del ansia de poder. Me atrevo incluso a pensar que ese contenido también se veía desbordado por la aparición en la clase política de que había que convencer y que había que conmover. Como el señor presidente me pasa una discreta nota diciendo que se me va acabando el tiempo y me quedan unos 10 minutos, voy a intentar darles flashes a ustedes al respecto. Otra nota esencial. La transición la hicimos no políticos prácticos, no políticos teóricos ni prácticos. Éramos gente estudiosa que no había estado en política. Ejemplo, el año 77 tiene para mí resonancias muy evidentes. En febrero del 77, el entonces cura Aguirre, luego duque de Alba, me encomienda la redacción de un diccionario de términos electorales y parlamentarios. Never seen en España, claro, era una cosa absolutamente novedosa. Y me dice que lo tengo que hacer con el viejo Gil Robles, don José María Gil Robles y Quiñones, el viejo dirigente de la CEDA de la Segunda República. Febrero del 77. En mayo estaba en la Feria del Libro. Durante esos 3 meses asistí casi diariamente a unas reuniones con don José María en que yo llevaba preparada la lección, él ponía sus gotas de tipo político en la calle Velázquez 3, si la memoria no me es muy infiel, que es donde él tenía el despacho. La transición se hizo en base también a peones que no teníamos formación práctica ninguna, pero teníamos la ilusión pertinente. Sabíamos el modelo y cuál había que elegir. Hubo también temple y asunción de riesgos. Y algo muy importante, hubo diseño, ahora que tan traído y tan llevado está el vocablo, hubo diseño mezclado con sutileza. El ejemplo más gráfico lo ha puesto Santos Juliá ya antes. No es una ley de reforma política, sino una ley para la reforma política. Lo cual no quiere decir que no fuese ley de reforma política. Varió y modificó, y de qué manera, las leyes fundamentales. Paso a lo que es, aparte de mencionar la reciprocidad, tuvo que ser recíproco entre ellos. Fue época de inventos. Tengo el honor de presentarles a ustedes a uno de los autores de lo que fueron las normas dictadas por el presidente Hernández Gil. Entre otras cosas, allí se instaura por primera vez los grupos parlamentarios, cosa que nadie ha subrayado y que yo me permito el lujo de decir, tienen ustedes ahí un motivo de información. Otro invento de la época, las mesas conjuntas. Francisco Rubio Llorente, a la sazón secretario general del Congreso, y este Pérez que les habla, son los autores de la creación de las mesas conjuntas, que hoy gozan de buena salud, afortunadamente. Hay mucho que estudiar sobre la comisión mixta, por ejemplo. Antes les decía que los consensos no eran solo personas y dúos, sino también lugares. La saleta de ministros del Congreso de los Diputados da mucho de sí. Pero voy a un aspecto que me parece que es forma compleja de negociación. Ya se ha dicho que hubo que negociar internamente con el régimen, externamente con la oposición cambiante, entre unos y otros, etc. No fue una fórmula académica priorística, se fue investigando y haciendo by the way, y tengo convicciones profundas que pueden leer ustedes si tienen más interés en la conferencia que la buena de Elena tiene ya en su página, imagino, web o no web, ya no me meto. Resultante de la reconciliación y la reforma, no exclusión, a nadie se excluyó. La Constitución es el resultado de todo ello. Voy pasando un montón de páginas
pero me importa subrayar tres cosas con respecto a la Constitución. Primero, fue una Constitución antitrágala. Lean ustedes las páginas que Roca, Junyent, uno de los ponentes que sobreviven a la Constitución, lo dice claramente. En segundo lugar, fue una Constitución anticentralización, fue enormemente descentralizadora. Jamás se ha sufrido o hecho un proceso de descentralización tan grande y tan intenso en poco tiempo como este. Y en tercer lugar, fue una Constitución, y lo es, llena de equilibrios. Si se ponen ustedes a investigar, seguro que descubren muchos de ellos. La transición fue fruto de todo ello, pero tampoco puedo detenerme en ello. Sí, en el arquimedesismo político, porque creo que es mediante dos expresiones que utilizaba el bueno, o dos principios que utilizaba el genio de Siracusa, se les puede quedar a ustedes muy bien grabado lo que es la transición, el consenso y la Constitución, partiendo de la ley para la reforma política. Principios de Arquímedes. Primero, el de la palanca. Darme una palanca y moveré el mundo. Vaya si lo movió la ley para la reforma política. Trastocó absolutamente todo un sistema personalista, dictatorial, y lo convirtió, mediante el proceso pertinente, lo convirtió en un tipo de democracia plena, absolutamente homologable. Y el segundo elemento del arquimedesismo político es el principio del líquido desalojado. Consistió en meter en las leyes políticas un tipo de componente que obviamente hacía saltar o desalojar a tanta materia como la que se introducía, pero con elementos rigurosamente dispares en cuanto a densidad, contenido, etc. No me resisto a contarles una cosa de Fernández Miranda, que es un personaje que tiene que aparecer necesariamente en todos los análisis de lo que es el consenso y la transición. Torcuato Fernández Miranda es el gran asesor del rey en la época y es el valedor de Adolfo Suárez para que salga como presidente del gobierno cuando se hace dimitir al gobierno Arias. De Torcuato se dicen muchas cosas. Es muy conocida la famosa frase de la legalidad a la legalidad a través de la legalidad, pero es menos conocida esta, que es enormemente reveladora respecto a ese tipo de engaños que yo les decía a ustedes que funcionó en la época. Fernández Miranda tiene que tramitar la ley para la reforma política siendo presidente de las Cortes, pero se encuentra con una trampa saducea, como decía él, que es que el ordenamiento jurídico es enormemente complejo. Y esa complejidad lleva a que para modificar la ley, las leyes fundamentales, mediante la aprobación de la ley de reforma política o para la reforma política, es necesario previamente aprobar una modificación del reglamento de las Cortes españolas, que era de 15 de noviembre del 71. Y no sabe cómo explicarlo a sus señorías, porque sabe que ha tramitado de forma un tanto subrepticia esa modificación del reglamento, pero tiene un momento en el cual en el Pleno tiene que anunciar a sus señorías que hay que votar. Y dice lo siguiente: como saben sus señorías, existen dos formas de votación en el momento. La primera se la explicaría a sus señorías en el momento procedimental oportuno. La segunda se divide en dos, A y B, y la tercera depende de las dos anteriores. Señorías, votemos. Nadie preguntó y él tampoco dio explicaciones complementarias. Ese sistema o juego de engaños, como se pueden ustedes imaginar, da mucho de sí. La figura además acompañaba. Torcuato Fernández Miranda tiene una voz muy ronca o muy profunda. Era un hombre de figura hierática, muy estática. Y claro, impresionaba, en el sitial de las Cortes, decir semejante cosa impresionaba. Bien, no se puede, creo yo, en consecuencia, banalizar lo que ha sido la transición. Hace unos días, el bueno de Eduardo Mendoza, a quien ustedes seguro leen, decía literalmente en El País, el día 5 de septiembre, me resisto a aceptar una visión desdeñosa y fraudulenta de la transición. Las 7 columnas del reformismo, de la reconciliación y de la Constitución la tienen ustedes a su disposición, porque no me da tiempo a leérsela. Hubo de todo, de verdad, y con situaciones cambiantes o ubicaciones que podrían dar lugar a esto lo incluyo en reforma o lo incluyo en reconciliación, pues evidentemente lo tienen ustedes ahí, pero es un largo recorrido el que hay que hacer para ver cuánto se hizo en esa transición. Estrambote, a manera de conclusiones.
Hoy estamos en plan bloqueo, no sabemos muchas veces qué hacer porque ciertamente han cambiado las mayorías o las supuestas mayorías sin cambiar el régimen electoral general. Y unos y otros buscan y apuntan fórmulas incluso de reforma completa de la Constitución. Yo creo que el modelo sigue siendo válido y que es necesario buscar procesos de integración frente a las fuerzas disgregadoras y a los movimientos disociadores o de sedición. Segunda idea básica en estas conclusiones: el fin no justifica los medios. Tercero, desde que el postcomunismo y el posteurocomunismo desertó de un principio o una forma de funcionar que era el uso alternativo del derecho, el derecho vuelve a tener unidad. Lo que pasa es que hay que darle valor y realce. Y los cambios no siempre obedecen, los cambios políticos no siempre obedecen a previos cambios legislativos. En consecuencia, mantengan ustedes ojo alerta con respecto a qué es importante y qué no a ese respecto. Voy terminando, señor presidente. ¿Hay taumaturgia posible? ¿Se puede hacer algo para reconquistar ese consenso? Me remito a mis palabras. Yo venía aquí a hablar de mi libro, como decía Umbral en la famosa entrevista con una periodista. Lo pueden ustedes leer en la página web, pero vuelvo a insistir en una idea esencial. Me parece que es necesario volver a prestigiar el derecho. El derecho permite el cambio radical de las cosas, eso sí, adecuándose a la fórmula prevista por el propio derecho para la reforma. Fíjense, aun para los más laicistas, les voy a poner un ejemplo que vuelve hacia atrás en el tiempo y que conecta con la memoria histórica completa. Se discute mucho si tiene que haber una clase de ética o algo parecido. Yo me atrevo a decirles a ustedes que relean, es una broma, evidentemente el releer supondría haberlo leído previamente, que se lean, cojan ustedes todos los correspondientes instrumentos mecánicos que se lo permitan, un decreto de 3 de junio de 1873, Primera República Española, por tanto. Lo firma el ministro de Fomento Chao, junto con el presidente a la sazón de la Primera República, Estanislao Figueras. ¿De qué se trata? De obtener el título de bachiller, a cuyo efecto se ponen las materias que son necesarias en el examen y en la aprobación, es decir, era evaluable la asignatura para obtener ese grado de bachiller que permite seguir estudiando. 4 asignaturas, quédense solo con el nombre y ustedes mismos saquen las consecuencias. Biología y ética, carácter de clase diaria. Principios de derecho natural y nociones del civil y mercantil español, alterna. Nociones de derecho político, penal y procesal español, alterna. Y cosmología y teodicea, o ciencia del mundo y ciencia de Dios, comprendiendo asimismo los principios universales de religión, alterna. El último inciso del artículo primero de ese decreto, 3 de junio de 1873, dice que los alumnos examinados y aprobados, luego en consecuencia era evaluado. Y termino con una frase. Dice bellamente Guerra Garrido, que es un personaje a quien todos deberíamos leer, que el gesto y la fotografía son las dos únicas disciplinas en las que se puede hacer una obra de arte por casualidad. Pues bien, he intentado transmitirles a ustedes el gesto y la fotografía de la transición y del bienio 77-78. Nada, muchas gracias. Minutos. Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen ustedes alguna...? Les hemos dejado planchados. Después de 2 ponencias están hechos polvo. Bueno, sí, Fernando. A ver si está más personal. Hemos hablado de consenso, hemos hablado de transición, hemos hablado de derecho, que hay que recuperar el derecho. Entiendo, estoy de acuerdo que hay que recuperar el derecho, pero también hay que recuperar la política. Y en esa época de consenso, evidentemente también hubo muchísimo de política. Y para que la Constitución también fuese posible,
unos pactos previos, que son los pactos de la Moncloa, donde los partidos políticos y los sindicatos y los empresarios fueron capaces de ponerse de acuerdo en un consenso que era absolutamente necesario para hacer que la tranquilidad del país posibilitase la elaboración de una constitución que estuviese acorde con las necesidades de los españoles que tenían. Está de acuerdo. Como no me ha dado tiempo a desarrollar todo lo que tenía escrito, me remito a mi libro como umbral. Pero una de las frases que se les debe quedar a todos, o que nos debe a todos importar retener, es que hubo una transición integral. El sistema que se instaura en ese momento no es un sistema de una sola pieza. Los tratadistas de sistemas saben, y pongo al profesor Reboirio por delante y a los demás constitucionalistas que hay en la sala, saben que un sistema está compuesto de muchas piezas y que lo importante es el conjunto, de manera que si se cambia una pieza o se cambian las relaciones entre piezas o un elemento de ellas, cambia el sistema. La transición y el consenso afectó a más de una materia y era un sistema. Los pactos de la Moncloa es una de las manifestaciones evidentes, y el propio texto de la conferencia así lo desarrollaba, de puesta en escena de un consenso en torno a temas económicos importantísimos, económico-políticos, políticos-sociales, sociales-políticos, como lo quiera usted, don Fernando, pero en todo caso es un sistema. Si no había una pieza, aquello desencajaba absolutamente el conjunto. Y además, como es bueno que recordemos ciertas personas, nos hemos fijado en la post-transición y en la actualidad en hablar de personas que influyeron más en la política y en la Constitución. Pero nadie se acuerda hoy de que el profesor Fuentes Quintana fue uno de los redactores de los textos básicos y últimos de los pactos de la Moncloa, como lo fue Ramón Tamames, primero del PC, luego del PSOE, luego de la OCDE, luego no sé qué, pero analista político y analista económico y catedrático ilustre. Todo ese mundo hay que recuperarlo, evidentemente, porque, repito, la idea es de conjunto de piezas que entre sí se relacionan y que solo de esa manera relacionadas dan ese resultado. Estoy completamente de acuerdo. Lo que ya no me permite es hacer política. En mi condición de letrado de las Cortes, que sigo en activo, no debo hacer política. He procurado mantenerme en un tipo de reflexión seria y más o menos sólida en cuanto a construcción, pero no me habrán oído ustedes afirmar cosas políticas porque creo que no debo. Lo cual no quiere decir que no tenga uno sus ideas pertinentes, evidentemente. Y algún día se lo cuento cuando quieran. Otro día organizamos otra sesión, otra tenida, como dicen ustedes ahora, otra reunión al respecto. Pero efectivamente era un sistema. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchísimas gracias, Nicolás. Muchas gracias, señores. Hasta pronto. Bueno, bien.